Esta historia comienza con Jiwoo, que está en el hospital luchando contra un cáncer que no se puede curar. Su amiga Sunmi está ahí dándole consuelo. Nos muestran las razones por las cuales Ji-won se enfermó, ya que su esposo le dio mucha mala vida junto a su suegra, debido también a deudas contraídas por las malas decisiones de su esposo. También nos muestran que en la realidad la dice ser su mejor amiga, la engaña con su esposo. Ella está en el hospital y le es notificada que su esposo dejó de pagar por el hospital donde ella está internada. Ella intenta contactarlo, pero no lo logra, así que se arriesga y sale del hospital. Entonces llega un taxi y ella lo aborda, conversa con el conductor acerca de su enfermedad. Entonces el conductor trata de animarla, ella le habla de que su padre murió y que preferiría no haber tenido esposo, ya que ella no estaría endeudada. El conductor, de forma simpática, le dice que sabrá hasta que llegue a su destino y se desvía del camino y pasa por un extraño túnel. Ella no sabe qué pasa y ve un montón de árboles de esos que sueltan pétalos. El conductor le dice que hay otros caminos y la lleva al apartamento donde está el marido. Ella le paga al conductor, pero este le devuelve el billete y le dice que será su último día como taxista y que tome el dinero como un regalo de su padre. Este le dice buenos deseos, ella toma el dinero y el señor se despide de ella. Ella entra y ve a su mejor amiga con su marido. Comienzan a discutir, pero al final el marido la empuja hacia la mesa donde cae y queda en el sitio. No puedo ser muy explícito. Luego la vemos a ella nuevamente. Al parecer, ella regresó al pasado y al principio enloquece y golpea a su novio. Su novio parecía que le iba a pegar, pero llega el superior de ella y la separa del sujeto. Y ella no lo puede creer. Casi se accidenta nuevamente, pero es salvada nuevamente por su jefe. Aparece su amiga y ella sale corriendo de la oficina y casi se cae en el metro también. Pero es salvada nuevamente por este sujeto. Entonces ella ve los edificios y se da de cuenta que regresó al pasado, exactamente 10 años en el pasado. El jefe de ella no entiende qué le pasa, la lleva hasta su casa y le deja algo de dinero. Ella, al ver que regresó al pasado, ella recuerda que el jefe de ella, Ji-hyun, asume la presidencia de la empresa en el año 2021. Entonces ella se pone a contar el dinero y ve que hay un billete con un corazón y comienza a recordar que fue el billete que le dio el conductor. En pocas palabras, era su padre la que le ayudó a corregir su vida, ya que su padre solía hacer ese dibujo en los billetes. Entonces ella entra en llanto, pero llega su novio actual, Min Han, y este la invita a salir. Entonces Ji-won le dice que quiere terminar con él, pero él se pone violento y ella empieza a gritar y ambos terminan en la comisaría. Salen de ahí y ella está en su casa analizando todas las deudas que tiene y recuerda las acciones que subieron. Se realiza un chequeo médico, pero al parecer de momento solo tiene gastritis. Entonces ella se pone a estudiar con varios libros, pero se encuentra a Ji-hyun y este la invita a comer. Parece que Ji-hyun trata de coquetear con ella, pero ella no capta la onda. Ella le agradece por la ayuda, pero le pregunta que si ella va a renunciar, pero ella solo le dice que se está preparando para casarse. La amiga de Ji-won, Sumi, la está llamando, pero ella no le quiere atender. Ella le ve una cicatriz a Ji-hyun y se preocupa, pero él no parece darle mayor importancia. Ya saliendo del restaurante, Ji-hyun le dice que está bien que quiera hacer familia, pero que no renuncie de forma amable, y le dice que ella tiene talento. Ella le agradece y se despide. Ya regresando a su empleo, ella ve a su novio, pero lo trata de evadir. Pero la amiga la aborda y le hace preguntas, y ella se hace la loca y trata de seguir trabajando. El jefe del departamento de ella le rechaza una propuesta, pero ella recuerda que su amiga presentó esa misma propuesta
y a ella sí se lo aceptó. Ella trata de evadir a su novio, casi se lastima nuevamente porque es salvada por Ji-hyun. Ella recuerda que en ese mismo momento ella se había lastimado, pero luego el novio la vuelve a encontrar, sale corriendo y termina igualmente lastimada, de la misma forma. Y se pregunta si podrá evitar que todo suceda nuevamente. Su novio vendió las acciones que tenía con ella. Entonces ella reflexiona de que ella debe hacer que alguien más viva la vida de ella, para ella poder salvarse, es decir, dejarle ese paquete a su amiga, y decide dejar que ella se case con su esposo, y así termina este primer capítulo. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por ver este video. Hasta luego.